Antes de comenzar, te pido algo, no escuches mi historia como un espectador, escúchala como si fuera tuya, porque quizá, sin saberlo, ya viviste algo parecido. Si alguna vez sentiste miedo, soledad, o si alguien te hizo creer que no valías nada, este video es para ti. Quédate, no estás solo. Oiga, la oscuridad va a tener nombre. No recuerdo exactamente en qué momento mi respiración empezó a doler, pero sí sé que aquella noche, mientras la puerta se cerraba lentamente detrás de mí, tuve la certeza de que algo dentro de mi vida ya no volvería a ser igual. Su voz, esa voz que yo conocía desde hacía años, sonó diferente, más fría, más calculada, y aunque no gritó, cada palabra fue como un cuchillo invisible clavándose en mi espalda. Hay cosas que no deberías haber visto, y ahora no puedo dejarte ir. Esas fueron sus palabras, cortas, sin emoción, como si habláramos de un trámite, no de mi vida. Yo tenía 34 años. Había trabajado durante más de una década para construir una vida estable, 2 empleos al mismo tiempo, jornadas de 12 horas, ahorros que no superaban los 18.0 euros en total, y un plan, independizarme definitivamente, dejar atrás la casa familiar y comenzar de cero. Tenía la esperanza simple de vivir en paz. Pero esa noche, esa simple aspiración se transformó en una amenaza silenciosa. Sentí mi corazón golpear contra mi pecho, como si quisiera escapar antes que yo. Mis manos temblaban, no sé si fue miedo o una intuición más profunda, como si mi cuerpo ya estuviera advirtiéndome que lo peor aún estaba por llegar. Todo comenzó meses antes, cuando mi madre cayó enferma. Los médicos dijeron que necesitaba un tratamiento costoso, 2.7 euros al mes, sin garantía de éxito, y yo no dudé en pagar. Dejé mi vida social, pospuse mis planes y tomé más horas de trabajo. Mi hermano, en cambio, desapareció, no contestaba mensajes, no visitaba a mamá, no aportaba dinero. Durante 2 años, fui yo quien sostuvo nuestra casa, nuestra historia y nuestra deuda emocional. Pensaba que la familia significaba estar juntos, sacrificarse, cuidar cuando ya nadie tenía fuerzas para hacerlo, pero estaba equivocada. 2 años después, cuando mi madre se recuperó milagrosamente y pudo caminar otra vez, fue él quien volvió primero, sonriendo, como si nada hubiese pasado. Durante un tiempo traté de creer en esa aparente reconciliación. Pensé que el pasado podía perdonarse, que el amor de hermanos era más fuerte que el rencor y la ausencia. Pero comencé a notar detalles, conversaciones que se detenían apenas yo entraba en la habitación, miradas que evitaban mis ojos, cuentas bancarias con movimientos extraños, documentos escondidos en cajones que antes siempre estaban vacíos. Una noche decidí revisar la carpeta roja que estaba sobre el escritorio de mi madre, y fue ahí donde vi lo que nunca debí ver: mi firma, falsificada, mi nombre, borrado, mi aportación económica, utilizada para adquirir una propiedad que nunca me mencionaron. Y todo a nombre de él, mi hermano, el desaparecido, el que volvió cuando la salud ya estaba recuperada, y el dinero también. Me sentí traicionada. Sí, pero de un modo tan profundo que no alcanzaba siquiera a transformarse en rabia. Era como si la realidad se estuviera desmoronando lentamente frente a mí, dejando expuesto un vacío enorme que yo no sabía cómo llenar. Caminé por la casa esa madrugada con un dolor seco en el pecho y una pregunta en mi mente: ¿cuándo me convertí en un recurso para ellos y no en un ser humano? Pensé en irme esa misma noche, pero no lo hice. No sé si por miedo, por costumbre, o porque aún conservaba, muy dentro de mí, una pizca de esperanza ciega, pero la esperanza murió cuando decidí confrontarlo. Esa noche, frente a frente, en la cocina donde crecimos, le pregunté por los documentos. Su respuesta fue una sonrisa, una que nunca antes le había visto. Me miró con un tono arrogante que me heló la sangre, y murmuró: «Tú ya no tienes nada que reclamar». Cada palabra fue un golpe. Le expliqué que el dinero era mío, que los años eran míos, que el sacrificio era mío.
Fue entonces cuando su rostro cambió, como si se quitara una máscara invisible, y dijo, sin levantar la voz o si sigues buscando, vas a meterte en problemas graves. Ese fue el momento exacto en el que el miedo tomó forma. Ya no era solo traición, era amenaza, y en ese instante, lo comprendí, yo ya no estaba en mi hogar, estaba atrapada, con mi propia familia, en silencio, con mi vida colgando de un hilo. Ahora dime algo importante. Durante las semanas siguientes sentí que la casa donde crecí empezó a observarme. No lo digo como metáfora, lo digo porque despertaba y el silencio tenía un peso diferente, como si cada objeto, cada puerta, cada ventana, pudiera hablar sobre mí sin que yo lo notara. El ambiente había cambiado, ya nadie me preguntaba cómo dormía o si me sentía bien, no había conversaciones largas, solo frases sueltas. ¿Ya comiste? ¿Llegaste tarde? No olvides comprar leche. Ese tipo de frases que parecen normales, hasta que empiezas a notar quién las dice, cómo las dice, y por qué nunca van acompañadas de una mirada directa. Comencé a sufrir ataques de ansiedad. Abría los ojos a las 4 de la madrugada, con el corazón descontrolado y la garganta seca, como si me estuviera ahogando sin agua. A veces escuchaba pasos, a veces no eran pasos, pero yo sentía que alguien estaba del otro lado de la pared. Tenía 34 años, pero sentía que había regresado a los 12, indefensa, sin voz, esperando que algo malo sucediera. Quise volver a trabajar más horas para evitar estar en casa, pero mi madre empezó a necesitar más cuidados. Su tratamiento había terminado, pero los efectos secundarios seguían presentes, mareos, cambios de humor, insomnio, y yo no podía abandonarla. Un día revisé mi cuenta bancaria, de los 18.0 euros que había ahorrado durante 11 años, solo quedaban 2.1. Había pagos que yo no autoricé, movimientos bancarios en los que aparecía mi nombre, pero con direcciones distintas y firmas que no reconocía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, respiré hondo, contuve las lágrimas. Fui al espejo y me miré durante varios minutos, hasta que me di cuenta de que ya no reconocía mi propio rostro. Tenía ojeras profundas, labios tensos, piel pálida. No era yo, o mejor dicho, era una versión de mí que yo nunca había visto. Comencé discretamente a investigar cada transacción. Intenté recuperar correos, detalles legales, cualquier rastro de lo que se había hecho a mis espaldas. Fue entonces cuando encontré algo que me hizo dudar de todo, una grabación de voz. Duraba 4 minutos y 19 segundos. Era una conversación entre mi hermano y mi madre, realizada en mi propia habitación, 3 días antes. En ella, mi hermano decía, hay que hacerlo antes de que sospeche. Si firma, lo tenemos todo. Si no firma, buscaremos otra forma. Y mi madre no lo detuvo. Solo dijo, hazlo rápido, yo no quiero problemas. Ese día dejé de comer, dejé de hablar, dejé de dormir. A veces intentaba convencerme de que quizá había un malentendido, que quizás lo que escuché tenía otro contexto, tal vez hablaban de otra cosa. Quise creerlo, pero esa noche, cuando fui a cenar, mi madre dejó el plato sobre la mesa y me dijo sin mirarme, no preguntes más. Y después, silencio, un silencio largo, un silencio que me ahogó más que cualquier palabra. Desde ese momento, comencé a pensar en irme. Solo pensarlo me hacía temblar de miedo. ¿A dónde iría? ¿Con qué dinero? ¿Cómo dejar a mi madre? ¿Cómo enfrentarme a mi hermano? Si ya no sabía hasta dónde era capaz de llegar. La noche del 22 de abril de 2022 lo intenté. Metí algo de ropa en una mochila, guardé mis documentos y esperé a que todos estuvieran dormidos. Bajé las escaleras despacio, sin hacer ruido. Pero cuando llegué a la puerta, la luz del pasillo se encendió, y la voz de él volvió a herirme. ¿A dónde vas a esta hora? Me giré, su rostro estaba serio. No era una pregunta, era una advertencia. Ese día no me fui, no tuve fuerzas. Regresé a mi habitación sin decir una sola palabra.
Cerré la puerta, y sentí algo terrible que ya no dependía de mí. Que mi vida, mi libertad, mi historia, estaban en manos de personas que ya no me querían, sino que me necesitaban para algo que yo no alcanzaba a entender. Esa noche, escribí en un papel: si me pasa algo, que no digan que fue un accidente. Lo guardé debajo del colchón, y recé, no por protección, no por esperanza, sino para pedir valor, para poder descubrir por qué me estaban usando, y hasta dónde estaban dispuestos a llegar, porque algo me decía que lo peor aún no había empezado. No sé cómo lo logré, pero durante los meses siguientes aprendí a moverme como una sombra dentro de mi propia casa. Caminaba despacio, hablaba poco, observaba todo. La obediencia se convirtió en mi escudo. Si no hacía preguntas, si no discutía, si seguía cada instrucción, me dejaban respirar. Lo descubrí rápido: cuando resistía, era un problema; cuando obedecía, era útil, y para ellos, lo útil tenía valor. Empecé a ser la cuidadora, la mensajera, la encargada de pagar facturas y mover dinero. Cada semana debía hacer transferencias a cuentas que no me pertenecían. Nunca me explicaban por qué. Si preguntaba, silencio; si insistía, amenazas veladas. La primera vez que me negué, mi hermano me encerró en mi habitación durante 2 horas para calmarme. Tenía 35 años, y me sentí como una niña castigada, pero lo más grave no fue eso, fue lo que siguió. Mamá apoyó su decisión, y yo lo vi en sus ojos. No era miedo, era conveniencia. Fue entonces cuando entendí lo que realmente estaba pasando. Yo ya no era parte de la familia, era el mecanismo que la sostenía. El dinero que yo generaba era el combustible de una maquinaria silenciosa que se había vuelto más grande que yo. Empecé a preguntarme cuánto tiempo llevaban planeándolo. ¿Meses? ¿Años? Desde que mi padre murió, él fue el único que me defendía. Murió en 2016. Yo tenía 28 años, y desde ese momento, algo cambió en mi casa. Lo pensé muchas veces, pero nunca me atreví a decirlo en voz alta. Quizás su ausencia fue la primera pieza del plan. Una tarde de otoño, mientras revisaba unos documentos en el comedor, algo me llamó la atención. Había 10 hojas con movimientos bancarios, pero faltaba la 11. No era casual. Siempre había algo que faltaba, siempre un hueco, un silencio, un vacío que no se mostraba, pero se sentía. Decidí usar mi móvil para registrar todo: fotos, grabaciones, notas de voz, fechas, hasta las frases sueltas que escuchaba detrás de las puertas. Tiene que firmar antes de noviembre. Ella no sabe nada todavía. No puede irse sin dejarnos todo arreglado. Cada palabra era una bala invisible atravesando mi mente. Me dolía la cabeza constantemente. Los nervios me quemaban por dentro. Dejé de comer con la familia. Dejé de contestar llamadas de amigos. Dejé de tener cumpleaños. La vida social desapareció. El tiempo se fragmentó en pequeños instantes de supervivencia. Dormir 3 horas ya era un milagro. Despertar, una obligación. El espejo, mi enemigo. Pero lo peor llegó una mañana de enero de 2023. Ese día mi hermano me llevó a una notaría. No me explicó por qué. Solo dijo: es un trámite para mamá. No tardará. Cuando entramos, me entregaron un documento para firmar. No me dejaron leerlo. 2 páginas y una firma. Nada más. Repetí 3 veces que necesitaba revisarlo. Me dijeron que no hacía falta, que confiara, que era para proteger a la familia. Pero algo en mi pecho ardía, un fuego extraño, silencioso, pero real, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no debía obedecer. Algo me pidió que resistiera, aunque me temblaran las piernas. Entonces lo dije, frente a todos, a la notaria, a mi madre, a mi hermano: no firmo nada sin leerlo primero. El aire se tensó. Mi hermano me miró como nunca antes, sin máscara, sin control. Vi su rabia, desnuda, sin disfraz. Me tomó del brazo con fuerza y susurró: no hagas esto más difícil. Pero yo ya había decidido, no iba a firmar a ciegas. Rompí el silencio, y en ese instante, todo cambió. Esa misma tarde,
Cancelaron mis tarjetas bancarias. Mis claves digitales dejaron de funcionar. Mi coche apareció con los neumáticos pinchados. Y mi madre guardó mis documentos personales en un cajón con llave. Entonces lo confirmé, no era paranoia, no eran exageraciones. Era un plan, un sistema perfecto, que yo había descubierto demasiado tarde. Yo era la pieza que debían controlar o eliminar, pero había algo más, algo que aún no sabía, algo que yo misma, sin querer, estaba a punto de revelar. La noche después de la notaría no dormí ni un minuto, me quedé sentada en la cama, mirando la puerta cerrada, como si en cualquier momento alguien pudiera entrar. Mi mente repetía una sola idea: tengo que saber la verdad completa. Si llegaba a descubrirla, tal vez podría huir. Si no, ya no tenía claro qué me esperaba. A las 3 de la madrugada escuché la casa en silencio absoluto. Ni la nevera hacía ruido. Bajé las escaleras muy despacio. Sentía el corazón pesando demasiado, como si con cada latido me recordara que ya no había vuelta atrás. Caminé hasta el estudio, donde mi madre guardaba todos los documentos familiares. Había trabajado allí años antes, cuando todo era diferente y creía que éramos una familia unida. Esa habitación ahora parecía un lugar extranjero. Busqué durante 40 minutos hasta que lo encontré: un archivador negro, cerrado con candado pequeño. Marca barata, fácil de forzar. Me temblaban tanto las manos que tardé 15 minutos en abrirlo. Cuando por fin se abrió, un olor a polvo y papel viejo me golpeó el rostro, y entonces lo vi: carpetas etiquetadas con fechas específicas: agosto 2017, octubre 2019, enero 2022 y una más, sin etiqueta. Esa fue la que me hizo temblar. Dentro había un pendrive rojo con un papel que decía solamente: si esto se pierde, todo termina. Lo guardé en mi bolsillo. Sin pensarlo, subí a mi habitación. Cerré con llave, conecté el pendrive al ordenador. Lo que apareció primero fue un solo archivo de audio, 38 minutos. Grabación de una conversación entre mi madre, mi hermano, y una tercera persona que no pude identificar, pero su voz era clara, directa, profesional. Hablaban de mí, de mis cuentas, de mis movimientos, de mis horarios. Nombraban todos mis ingresos, hasta mis gastos más pequeños. Tenían todo registrado, desde hacía años. A mí me temblaban los labios, sentía el estómago vacío, los ojos ardiendo, y entonces escuché una frase que me atravesó la piel: ella todavía no sabe lo que está firmando. Cuando todo termine, ya no podrá reclamar nada. Y mi madre, respondió: lo importante es que no sospeche. Si se entera, puede ponerse peligrosa. No lloré, no grité, solo me quedé ahí, inmóvil, mientras sentía que algo dentro de mí caía como un árbol viejo que finalmente se rinde al viento. No era solo una traición, no era solo un plan económico, era algo más profundo, una decisión. Ellos habían decidido que yo era un obstáculo, y los obstáculos se eliminan. Pero lo más impactante no fue eso, lo más doloroso fue lo que vino después. A partir del minuto 32, hablaron de mi salud, mencionaron mis ataques de ansiedad, mi falta de energía, mis noches sin dormir. Dijeron: ya está debilitada, puede firmar lo que sea. Si insiste en irse, podemos justificarlo como desequilibrio emocional. Y la voz desconocida añadió, con un informe médico firmado: podríamos internarla por seguridad, todo legalmente. Mi madre no dijo nada, solo respiró, y dijo una palabra: entiendo. Ese fue el instante exacto en el que sentí miedo real por mi vida. Ya no era paranoia, ya no era intuición, era estrategia, legal, económica, familiar, y yo era la víctima elegida. Un detalle doloroso: cuando acabé de escuchar todo, intenté sacar el pendrive del ordenador, y no pude. Tenía la mano tan rígida que ni siquiera podía mover los dedos. Me quedé 20 minutos mirando la pantalla, sin sentir mi cuerpo. Cuando logré levantarme, solo pensé en una cosa: tengo que grabar todo esto antes de que desaparezca. Esa madrugada grabé con mi móvil cada minuto de audio.
2 copias, una en mi nube privada, otra en una tarjeta SD que escondí en la tapa de un frasco vacío de vitaminas. Me sentí como una espía en mi propia vida, pero era eso, o desaparecer. A las 6 de la mañana, escuché pasos. Apagué el ordenador de golpe, guardé el pendrive rojo en la parte interna de mi zapato. El corazón casi me salta por la boca. Mi hermano tocó la puerta, 3 veces. No entró, solo preguntó, ¿dormiste bien? Lo dijo con una calma que me heló la sangre. Yo respondí, sí, mentí. Y por primera vez, supe que mi mentira era por supervivencia. Esa misma mañana, decidí que tenía que irme, pero ya no como alguien que escapa, sino como alguien que lleva la verdad consigo, porque una cosa la tenía clara: si ellos tenían un plan para silenciarme, yo debía tener un plan para hablar, y ese plan empezó ese mismo día, mientras desayunaba frente a mi madre y mi hermano. Sentí algo nuevo, ya no era solo miedo, era cálculo. Los observaba como ellos me habían observado a mí durante años. Calculaba cada mirada, cada silencio, cada gesto. Sabía exactamente qué frases repetir para parecer obediente, qué preguntas evitar para no despertar sospechas. Estaba dentro de una partida silenciosa, y cada movimiento debía ser perfecto. Si cometía un error, perdería más que dinero, perdería mi voz, mi libertad, quizás, mi vida. Al salir de casa para ir de compras, como ellos dijeron con tono de orden, caminé con una calma fingida, pero mis piernas temblaban por dentro. A la altura de la farmacia, tomé un desvío que jamás solía tomar. Mis pasos me llevaron a una cabina telefónica abandonada, construida en los años 90, cerca del antiguo cine del barrio. Allí respiré un aire distinto, el aire de un lugar que conocía, pero que estaba fuera del control de ellos. Ese pequeño espacio era más que metal y vidrio. Era un refugio momentáneo. Abrí mi bolso y encendí un teléfono viejo que había guardado semanas antes, sin tarjeta SIM, solo con Wi-Fi y una sola función: cargar en secreto los archivos de audio que había duplicado. Ese teléfono se convirtió en mi seguro de vida. Creé una carpeta con fecha y hora exacta: 11 de enero 2023, 10:04 las 7 de la mañana. Dentro puse los audios. También dejé un mensaje escrito: si algo me pasa, esto debe ser escuchado. No es un accidente, no es una mentira, es un plan. Lo subí a una nube con contraseña que solo yo conocía. Luego guardé una copia encriptada en un correo programado para enviarse automáticamente si yo no volvía a conectarme en 72 horas. Y como último paso, escribí 3 nombres, personas del pasado que confiaron en mí alguna vez, y que, tal vez, podrían querer escuchar la verdad. Cuando terminé, sentí algo extraño. No era valentía, no era esperanza, era pura supervivencia, una chispa mínima, pero suficiente para devolverme la respiración. Ese día tomé la primera decisión verdaderamente libre en meses. Fui a un café pequeño, en la calle Olivos, donde sabía que nadie de mi familia iría. Pedí té, abrí un cuaderno y anoté todo lo que sabía, todo, cada detalle. A veces la mano me temblaba tanto que dejaba manchas de tinta en la hoja, pero no paré. Tenía 36 años, y sentí que por primera vez estaba jugando a mi favor. Sin embargo, cuanto más escribía, más clara se hacía una conclusión: no podía huir sola. Necesitaba ayuda real, legal. Necesitaba la verdad documentada, y testigos, pero abrir la boca era arriesgarlo todo. Decidí buscar a alguien que pudiera escuchar, sin delatarme. Recordé que en 2019 había conocido a una abogada en un curso laboral. Solo la vi 2 veces. Apenas cruzamos palabras, pero me quedó su tarjeta. La llamé desde el teléfono viejo, usando una cuenta falsa. Nos reunimos en una plaza pública. Ella llegó puntual, con mirada firme. Le conté todo, sin exagerar, sin ocultar. Mostré pruebas. Y su rostro cambió poco a poco. Primero incredulidad, luego shock, luego preocupación real. Me pidió tiempo para estudiar el caso. Su última frase antes de irse me estremeció:
esto no es solo familiar, hay movimientos financieros serios. Y si lo que sospecho es cierto, alguien más está detrás de tu hermano, y no solo tu hermano. Si llegaste hasta aquí, significa que también sentiste esa presión en el pecho, pero lo que viene ahora, fue lo más peligroso que viví. Te pido algo importante, quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrí, podría ser lo mismo que alguien cerca de ti está escondiendo ahora. No mires hacia otro lado, esta vez. Hay que mirar de frente. Esa noche supe algo aterrador, la familia no era el único enemigo, era apenas la puerta principal. Las siguientes 48 horas me moví como una fantasma, obedecía por fuera, registraba por dentro, documentaba todo, fechas, tratos, movimientos bancarios, mensajes borrados. Estaba creando un mapa para salir, pero también para entrar. Si debía enfrentarles legalmente, aprendí a hablar poco y escribir mucho, aprendí a disimular el miedo y afilar los detalles, aprendí que la traición tiene un sonido específico, no es grito, no es golpe, es una frase repetida, simple, vacía, que empieza a aparecer en cada conversación, todo está bajo control. Esa frase comenzó a perseguirme, hasta que entendí su verdadero significado. Cuando alguien la pronuncia, lo que está realmente fuera de control es tu libertad. La abogada volvió a contactarme y me dio un consejo inesperado. Si decides irte, tienes que desaparecer durante al menos 30 días sin dejar rastro. Solo así podrás abrir una demanda sin arriesgar tu vida antes. Esa palabra, desaparecer, me dejó sin aire. Nunca pensé que tendría que usarla para salvarme. Pero esa noche, mirando por la ventana mi casa desde fuera, sin entrar aún, me di cuenta de que ya no era mi hogar. Era una trampa, un lugar decorado con recuerdos, pero gobernado por un plan oculto, y ese plan, ya me había elegido como víctima hace años. Solo que yo, recién ahora empezaba a verlo con claridad. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa por querer irme, sentí lógica, sentí urgencia, sentí vida, y decidí que no iba a desaparecer como una sombra, sino como una verdad que un día regresaría con luz. Cada mañana, desde ese momento, tenía una sola misión: salir de casa fingiendo normalidad, y regresar sabiendo que cada vez pertenecía menos a ese lugar. La abogada me había dado un plazo, 30 días. 30 días para construir una ruta de escape legal, emocional y física. 30 días para dejar de ser pieza y convertirme en testigo. Cada día contaba, cada palabra también. Me convertí en doble. Por fuera, seguía siendo la hija preocupada, la hermana obediente, la mujer que hacía lo que debía. Por dentro, era otra, la mujer que anotaba cada dato, cada movimiento bancario, cada conversación sospechosa, la mujer que ya no esperaba milagros, sino pruebas, porque una vez que ves con claridad, el amor ciego se convierte en evidencia, y la evidencia puede salvar tu vida. Esos días fueron los más largos de mi existencia. Dormía con ropa puesta. Comía lo suficiente para no desmayarme, no hablaba casi nada, pero escuchaba todo. Sentía que la casa ya sabía lo que yo planeaba. El ambiente era más tenso, los silencios más largos, las miradas más calculadas. Mi hermano comenzó a preguntarme dónde estaba cuando salía. Mi madre empezó a revisar mis bolsos cada vez que regresaba. Yo actuaba con calma, pero por dentro, contaba los días. El día 12 sentí un golpe distinto, una sensación parecida a un duelo. Mientras ordenaba la cocina, escuché a mi madre hablar por teléfono. No reconocí la voz del otro lado, pero sí reconocí una frase: ya casi está, se va a ir, es cuestión de tiempo. Esa frase lo cambió todo. No había tristeza en su voz, había alivio. No me estaban perdiendo, estaban terminando una tarea. Esa noche lloré, pero no por ellos, lloré por mí, porque comprendí algo doloroso: no se puede abandonar un lugar que nunca te consideró parte de él. La pertenencia había sido una ilusión. Con la abogada comenzamos a diseñar el plan de salida. Debía tener una coartada creíble,
un destino provisional y todo preparado para desaparecer de manera legal pero silenciosa. Ella habló con un contacto en protección de testigos. Me dijo que no era fácil ni rápido, pero que mi caso tenía fuerza real, que había pruebas sólidas, que si lo hacía bien, podía recuperar todo lo que me arrebataron, pero debía desaparecer primero. Es irónico, para recuperar mi identidad, debía renunciar a ella por un tiempo. Los días 17, 18 y 19 fueron los más peligrosos. Mis claves bancarias fueron modificadas de nuevo. Mis documentos personales desaparecieron misteriosamente del cajón donde los guardaba. Mi coche volvió a fallar, y una madrugada, escuché claramente que alguien giraba el picaporte de mi puerta, pero no la abrían. Era una advertencia, una forma de decir, sabemos que estás despierta, y lo estamos también. El miedo ya no era miedo, era un sistema vivo, que respiraba dentro de mi propia casa. El día 22, mi madre entró a mi habitación sin tocar la puerta, se sentó en la cama, la mirada vacía, y me dijo una frase que todavía me persigue cuando te vayas. No vuelvas, lo mejor es que hagas tu vida lejos. Yo asentí, fingí estar de acuerdo, pero en mi interior sentí algo inesperado, no dolor, sino confirmación. Esa frase fue mi certificado de libertad, la prueba de que ya no había nada que salvar. Los últimos días fueron los más fríos, una casa sin palabras, un clima de espera, un aire de final. Era como si todos supieran que algo estaba por ocurrir, pero no sabían que no era mi desaparición, sino mi declaración. El 30 de enero de 2023, salí de casa por última vez fingiendo que iba al supermercado. Llevaba una mochila, documentos recuperados, copias de los audios, y una carta que dejé sobre mi cama. Decía, no me fuirá, me liberé. Si me buscan, encontrarán pruebas, y si me callan, ya habré hablado. Caminé hasta la parada 17 del autobús. El cielo estaba nublado, el aire helado, el corazón, tranquilo. Por primera vez, atrás dejaba una vida construida desde el sacrificio, pero vaciada desde la traición. Delante, un camino incierto, pero libre, y a veces, la libertad duele más que la esclavitud, pero es dolor, que vale la pena. Ese día, dejé de pertenecer a ese lugar, pero también dejé de pertenecer a mi pasado. No sabía aún quién era, no sabía dónde acabaría, pero sabía que mientras hubiera verdad, había una posibilidad. No me fui como víctima, me fui como testigo, y los testigos no desaparecen, regresan con luz. Aquella noche no dormí, me quedé sentado en la cama, mirando la puerta como si en cualquier momento alguien fuera a cruzarla para poner fin a todo. Tenía las manos frías, la mente acelerada, y el corazón golpeándome como si quisiera escapar de mi cuerpo. No sabía si eran horas o años lo que estaba viviendo. Mi madre dormía del otro lado de la casa, respiraba tranquila, como si en su mundo nada malo pudiera pasar, como si todo lo que yo sentía no existiera, y por un momento me pregunté si yo mismo existía o si era solo la sombra de un problema que nadie quería ver, una sombra que, si desaparece, todos continuarían su vida sin siquiera mirar atrás. A las 5 de la mañana salí a caminar. El barrio aún estaba oscuro y el frío me mordía los huesos. Me crucé con un perro callejero que me miró como si entendiera todo lo que me pasaba. En ese instante quise llorar, pero no pude. Sentía que si lloraba, me rompía, y si me rompía, no habría regreso. Caminé sin rumbo durante casi una hora, hasta llegar a la estación de autobuses. Me senté en el banco de cemento y observé a la gente que llegaba para comenzar su día. Yo siempre fui uno de ellos, el que llega temprano, el que trabaja duro, el que no se queja. Pero ¿quién era ahora? Solo una persona que temía que cada día pudiera ser el último. Me acordé del día en que él me tendió la mano por primera vez. Fue hace 7 años. Yo estaba perdido, sin empleo, sin rumbo. Él apareció como un salvador, con voz firme y sonrisa confiada. Conmigo no te va a faltar nada, me dijo, y cumplió, al menos al principio. Me enseñó cosas,
me llevó a lugares, me abrió puertas. Yo lo admiraba, era como el hermano mayor que nunca tuve, pero ahora era el hombre que me quitó la paz, la confianza y los sueños. Y lo peor de todo, lo hacía sin culpa, como si estuviera convencido de tener el derecho. Ese recuerdo fue como un cuchillo, porque volví a escuchar su voz clara en mi cabeza, diciendo algo que hoy me afecta mucho más que las amenazas: si no estás conmigo, no eres nadie. Esa frase se me quedó grabada como fuego. Durante años pensé que era motivación, hoy sé que era control. Él quería que yo creyera que todo lo bueno de mi vida venía de él, que sin él era imposible avanzar, que todo aquello que había logrado no era mío, era suyo, y si yo lo traicionaba, me lo quitaría todo. Cuando volví a casa, mi madre ya estaba despierta. Me preguntó por qué tenía los ojos tan cansados, y le dije que había salido a correr. Ella sonrió y dijo: «Eso te hace bien». Mi madre no entendía nada, pero tampoco tenía la culpa. Ella siempre creyó que él era una buena persona. Incluso me llegó a decir: «Deberías agradecerle más, te ha ayudado tanto». Sentí una punzada en el pecho, porque ella nunca supo todo lo que tuve que pagar por esa ayuda. Ese día tomé una decisión: tenía que ir a ver a él, directamente, sin intermediarios, y por primera vez, sin miedo, no para pelear, ni para pedir perdón, sino para mirarlo a los ojos y preguntarle lo que nunca me había atrevido a preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué convertiste mi vida en una deuda eterna? ¿Por qué me hiciste creer que mi existencia dependía de ti? ¿Por qué, después de todo, ahora quieres que yo desaparezca? Me preparé para salir. El aire estaba más pesado que nunca. Abandoné mi casa caminando despacio, como si cada paso pudiera ser el último en ese suelo. Sentía que una parte de mí ya había muerto, pero otra despertaba. Y esa parte quería respuestas. Por eso tomé el autobús hacia su zona. 30 minutos de viaje, 30 minutos en silencio, 30 minutos pensando que, quizás, no volvería. Cuando llegué, lo sexta desde lejos. Estaba de pie junto a su coche negro, hablando por teléfono. No me vio todavía, así que respiré profundo y avancé. Cada metro recorrido me temblaba más el cuerpo. Sentí ganas de salir corriendo, pero esta vez no lo hice, porque aunque lo negara, sabía que todo mi futuro dependía de ese instante. Él terminó la llamada, se giró, me vio, sonrió, como si todo fuera normal, y entonces, pensé, este es el silencio antes de la tormenta. Respiré una vez más. Después ya no sabía qué pasaría. Se quedó mirándome unos segundos, en silencio, como si estuviera calculando mis intenciones. Yo no aparté la vista. Era la primera vez que lo enfrentaba sin bajar la cabeza. Él caminó hacia mí con pasos lentos, casi elegantes, como si todo estuviera bajo control. Siempre tuvo ese modo de moverse, como si el mundo le perteneciera, y mientras más se acercaba, más sentía el aire volverse pesado, hasta que finalmente se detuvo frente a mí y dijo, con esa voz tranquila que siempre usó para manipularme: «No esperaba verte hoy. ¿Vienes a disculparte?». No respondí, solo dije su nombre, firme, claro, como si, al pronunciarlo, le quitara poder. Su sonrisa cambió. No fue enojo, fue algo peor, decepción, como si para él yo fuera una inversión que ya no valía la pena. Sabía que ibas a cambiar, me dijo, solo era cuestión de tiempo, como todos los demás. Su mirada se volvió afilada, y no supe si me hablaba a mí, o a una versión mía que él había construido con cuidado durante años. Esa versión sumisa, agradecida, obediente, la que yo había sido por demasiado tiempo. Le dije la verdad, que ya sabía lo del dinero, lo que había escondido, los documentos que probaban sus mentiras, que ya no podía callar, que esa deuda inventada no existía, que todo era un juego para mantenerme atado. Lo dije sin gritar, pero cada palabra salió como un golpe. Él no se movió, no se alteró, solo murmuró, casi en un susurro: ¿quién te dio esa información? Y entonces lo vi. No miedo, no ira, vi peligro, vi al verdadero él.
frío, lúcido, capaz de todo. Le dije que eso no importaba, lo único que importaba era que ya no iba a obedecer, que se había acabado, que no quería nada suyo. En ese momento sentí que mi corazón se liberaba, pero también supe que había cruzado una línea de la cual no podía volver, porque él dejó de sonreír, bajó la mirada, dio un paso atrás, y dijo algo que aún hoy retumba en mi mente: antes eras útil, ahora eres un problema. No olvidaré esa frase, porque con ella entendí que nunca fui importante, fui funcional. Y los que son funcionales, son reemplazables. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Él sacó su teléfono, lo miró, me miró, y dijo: no quiero hacer esto, pero ya no decides tú. Entonces respiré hondo, y respondí: a partir de hoy, si decido yo. No sé de dónde salió esa valentía. Quizás no era valentía, quizás era desesperación, pero cuando la dije, algo cambió. Él levantó la cabeza, me evaluó unos segundos, y luego, se rió, pero no una risa normal. Una risa seca, como si se burlara de la idea de que yo pudiera liberarme, decidir. Tú, dijo, la libertad tiene un precio, y tú todavía no lo has pagado. En ese instante sentí que cada persona que alguna vez lo había enfrentado, terminó perdiendo, y entendí que la amenaza ya no era indirecta, era clara, ya no era manipulación psicológica, era poder directo, concreto, real. Entonces ocurrió algo que no esperaba: mi miedo habló antes que yo. No sé si fue un impulso, un acto de supervivencia o una descarga de emociones acumuladas durante años, pero escuché mi propia voz gritar: prefiero arruinarme, antes de seguir siendo tuyo. No fue una frase pensada, fue un grito que llevaba años encerrado. Él dejó de reír, me miró fijo, y pronunció 5 palabras que cambiaron todo: entonces prepárate para caer. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, como si aquel instante fuera el inicio de una cuenta regresiva. Ya no era una amenaza implícita, no era una advertencia, era una declaración de guerra, y lo peor es que yo ya había elegido el otro lado, el lado sin protección, el lado del riesgo, el lado de la verdad. Él se alejó, se subió a su coche, y antes de irse, bajó la ventanilla, y dijo: si no estás conmigo, no estarás en ninguna parte. El auto arrancó, y con ese sonido, supe que ya no había marcha atrás. Ese día, mirando cómo desaparecía por la calle, aprendí que decir la verdad también puede tener un precio muy alto, y que quizás ese precio estaba a punto de caer sobre mí. Esa misma noche algo cambió en el aire. No fue una sensación, fue algo físico, como si el viento soplara distinto, como si la oscuridad tuviera peso. Yo intenté seguir mi rutina normal: cenar, mirar un poco la televisión, fingir que nada estaba pasando, pero era inútil. Algo en mí sabía que el silencio de ese día no significaba paz, sino peligro. Me fui a dormir tarde, pero no pude cerrar los ojos. Cada sonido afuera me hacía levantar, cada sombra en la pared parecía observarme, hasta que escuché un auto detenerse cerca de mi casa. Me asomé por la ventana. Era él. No bajó del coche, solo se quedó ahí, con los faros apagados, como si vigilara, como si me recordara que aunque yo intentara ignorarlo, él seguía presente. Respiré hondo. Mi madre dormía en su cuarto, y por primera vez, pensé: si hoy toca, no quiero que ella esté aquí, no quiero que vea nada, no quiero que sufra por mi culpa, no quiero que despierte y me encuentre caído. La idea me golpeó como una piedra, porque por un instante, sentí que algo grave estaba a punto de ocurrir. En ese momento tomé la decisión más difícil de mi vida al irme, al menos por esa noche. No huir, pero sí desaparecer por un momento, darle a mi madre la seguridad que yo ya no tenía. Fui a su cuarto, la sexta durmiendo, le acaricié el cabello, como cuando era niño y me enfermaba, le susurré: te amo, y me fui sin hacer ruido. No llevé maleta, no llevé ropa, solo el celular, mi cartera y un miedo que no tenía nombre, pero sí dueño. Tomé un autobús nocturno a las afueras de la ciudad.
La terminal estaba casi vacía. Las luces eran tenues, amarillas, como si el lugar estuviera detenido en el tiempo. Me senté en un banco de metal y escuché los motores rugir. Uno partía, otro llegaba, pero yo no sabía a dónde ir. Tenía 4,000 pesos en la cuenta, nada más, y en ese momento, entendí lo que él quiso decir cuando habló del precio de la libertad, y no se refería a dinero, se refería a mi vida. El autobús salió a las 2:40 am. El destino no importaba, solo necesitaba distancia. La ciudad quedó atrás como una mancha de luces, mientras yo sentía que cada kilómetro ganado era un respiro prestado. Mi corazón seguía acelerado, pero algo dentro de mí empezó a despertar, como si, a pesar del miedo, una pequeña voz dijera: estás vivo, aún puedes pelear. Cuando llegué al primer pueblo, amanecía, las calles estaban vacías, el aire olía a leña, y un grupo de gallos cantaba desde alguna casa. Caminé sin rumbo hasta un café abierto, pedí un desayuno sencillo, pan tostado y café negro. Cuando el mesero me lo sirvió, me preguntó si estaba bien. Casi respondo que sí, pero mi voz se quebró. Entonces él, un desconocido, se sentó frente a mí y dijo con una calma que nunca olvidaré: si estás huyendo, respira, nadie corre toda la vida. Esa frase me pegó fuerte, nadie corre toda la vida, pero, ¿y si te persiguen? Porque yo no huía por cobardía, huía por protección, porque mi vida era importante, y la de mi madre aún más. Sin embargo, con su frase, algo dentro de mí se movió. Miré mi celular. Estaba apagado. Dudé unos segundos, y lo encendí. 37 mensajes, 3 llamadas perdidas. Un audio, el nombre de él, brillando en la pantalla. Me temblaron las manos. Abrí el audio. Su voz sonó tranquila, demasiado tranquila. Sé dónde estás. Puedes correr, pero no escapar. Cuando regreses, lo hablaremos. Solo no tardes demasiado, porque el tiempo también tiene precio. Sujeté el teléfono con fuerza. Sentí rabia, sentí miedo, sentí ganas de desaparecer, pero también sentí que ya no quería vivir así. No quería seguir obedeciendo, no quería ser un nombre en su lista, un proyecto, un objeto descartable. Ese día, bajo el amanecer, en aquel pueblo silencioso, supe que tenía que hacer algo más que huir. Tenía que enfrentar, tenía que exponer, tenía que hablar, porque si el miedo tiene nombre, solo se vence con otro nombre, el mío, y por primera vez, sentí que estaba listo para decirlo. El amanecer me encontró sentado en aquel café silencioso, mirando mi taza de café como si en ese negro oscuro estuviera el reflejo de mi destino. Sentí que había tocado fondo, pero a la vez, algo nuevo respiraba en mí, como si una parte de mí hubiera despertado justo cuando todo parecía perdido. Encendí el celular otra vez, no para responderle a él, sino para mirar algo que nunca antes me había atrevido a ver: mis propias fotos, mis propios recuerdos, mi vida. Antes de él, vi fotos con mi madre, con amigos que hacía años no veía, con esa sonrisa que ya no recordaba tener. Fue entonces cuando lo entendí. Él no me había robado dinero, ni tiempo, ni tranquilidad, me había robado identidad. Y lo peor, yo se la había entregado. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo: hablar, contarlo todo, cada mensaje, cada amenaza, cada manipulación. Tenía pruebas guardadas, conversaciones, correos, registros bancarios, pequeños fragmentos que, juntos, formaban un rompecabezas perfecto. El miedo me decía que eso era peligroso, pero la otra voz, la que recién comenzaba a vivir, me dijo: el silencio también mata, y yo no quería morir en silencio. Volví a la ciudad esa misma tarde, no a mi casa, no a él. Fui a una oficina legal que encontré en internet. Expuse todo, no omití nada. La abogada me escuchó sin parpadear. Cuando terminé, me miró con una seriedad que nunca olvidaré, y dijo: esto no es solo tu historia, esto es un patrón. Esa frase me heló la sangre, porque significaba que yo no era el único. Había otros, quizás muchos,
personas que nunca pudieron decir nada, o que lo dijeron demasiado tarde, y algo dentro de mí se activó. Si yo callaba ahora, quizás otro ocuparía mi lugar mañana. Iniciamos un proceso, legal, real, formal. No fue fácil, nunca lo es. Comenzaron las llamadas, los avisos, las advertencias, y una noche, la amenaza más directa llegó: si sigues, vas a pagar con tu vida. Me quedé mirando esa frase durante minutos. Mis manos temblaron. Mi corazón golpeaba fuerte, pero esta vez no fue por miedo, fue por decisión, porque respondí con lo que jamás pensé tener el valor de escribir: mi vida ya no es tuya. Si pago, pagaré libre. Esa noche lloré, no de tristeza, lloré de algo que no sabía cómo describir. Hasta hoy, lloré de regreso, como si estuviera volviendo lentamente al lugar del que me arrancaron hace años, como si mi nombre, mi voz y mi historia dejaran de ser un secreto. Poco a poco el proceso avanzó, hubo resistencia, hubo silencios, hubo miradas pesadas en la calle, hubo noches donde pensé que no iba a soportar, pero también hubo apoyo, gente que no conocía, empezó a aparecer, vecinos que no sabía que sabían, voces que estuvieron calladas, empezaron a hablar, y entonces entendí algo poderoso: la verdad puede ser lenta, pero nunca está sola. Hoy escribo esto con la ventana abierta, ya no lo veo en la calle, no vigila mi casa, no controla mis pasos, no domina mis decisiones. Él sigue libre, por ahora. Pero yo también, y la libertad, aunque cueste, no se negocia. A veces despierto con miedo, Sir, todavía, a veces sueño con aquella frase suya: si no estás conmigo, no estarás en ninguna parte. Pero ahora tengo una respuesta, una que llevo grabada dentro, una que me salvó: si no estoy contigo, estoy conmigo, y eso es suficiente. No sé si esta es el final de mi historia, tal vez sea apenas el comienzo, porque ahora, por primera vez, mi voz ya no tiembla. Si esta historia te tocó, no la guardes en silencio, comenta, comparte, porque tal vez alguien que conoces la necesite más que tú. Suscríbete si alguna vez fuiste invisible, si alguna vez tuviste miedo, o si decides luchar por tu voz a partir de hoy, porque este canal no es de casos, es de personas reales, y tú también mereces ser escuchado.